David llevaba unos 6 años trabajando como técnico de enfermería en un hospital público del norte de la ciudad. Trabajaba en el turno de noche, intercambiándolo con sus compañeros, cuando alguno de ellos ya no soportaba el ambiente. Cualquiera que haya pisado un hospital público de madrugada sabe cómo es. El aire denso, el pitido de los monitores, la mezcla de éter, moho y comida recalentada. Era agotador, pero ya estaba acostumbrado. Lo que nadie esperaba era que, ese martes por la noche, sobre las 2 de la madrugada, ingresaran a un paciente en estado gravísimo, al que todos llamaban simplemente no identificado. Ni siquiera era tan inusual. Siempre había gente que llegaba inconsciente, sin documentos, a veces por una pelea, a veces por la calle. Pero en ese caso, en cuanto David vio la cara del hombre, se quedó paralizado. Conocía a ese anciano, no personalmente, sino de vista. Todos los días, antes de empezar su turno, veía al mismo hombre barriendo la acera de la entrada lateral del hospital. Era delgado, caminaba encorvado y siempre vestía la misma ropa sucia, una camisa beige desgastada y un pantalón marrón 2 tallas más grande. No hablaba con nadie, simplemente barría despacio por la mañana temprano y desaparecía antes del mediodía. Incluso lo apodaban Doctor Escoba, una broma de mal gusto, pero nadie sabía de dónde venía ni dónde vivía. Nunca pedía nada, nunca causaba problemas, simplemente estaba ahí, hasta ahora. Lo extraño fue que incluso cuando intentaron registrar el servicio en el sistema, no aparecía nada. Absolutamente nada, ningún dato, ningún CPF, ningún historial médico antiguo, ni siquiera un solo registro de servicio. A todos los efectos, ese hombre no existía en el sistema de salud, ni como paciente, ni como empleado, ni como visitante. Esto inquietó a David de una manera extraña, porque ¿cómo podía alguien que estaba allí todos los días, en el mismo lugar, durante años, simplemente no existir? Y lo que es más, ¿cómo podía alguien terminar en estado grave, inconsciente, en el mismo lugar donde pasaba tanto tiempo, sin que nadie lo reconociera ni supiera su nombre? Esa noche, él fue el encargado de acompañar al paciente en la habitación roja, mientras los médicos realizaban los procedimientos iniciales. Tenía la presión arterial muy baja, el pulso débil, la piel fría. Estaba entre la vida y la muerte. Nadie sabía qué había sucedido. No había signos de violencia ni sobredosis, solo su cuerpo desvaneciéndose. David contempló el rostro del hombre durante horas, intentando recordar si alguna vez lo había visto hablando con alguien, pidiendo comida, algo, pero nada. Era como si solo existiera mientras barría, y entonces se convirtió en un fantasma. Fue entonces cuando David empezó a sentir algo extraño en esta historia. No parecía un simple caso de abandono. Había algo más, algo que aún no sabía qué era, pero que, por alguna razón, le daba la sensación de que este hombre estaba conectado con ese lugar mucho más de lo que cualquiera allí podía imaginar. David pensó en ello durante el resto de la noche. Había visto muchas cosas allí. Gente olvidada por sus familiares, personas sin hogar que enfermaban solo para poder dormir en la banca de urgencias, incluso pacientes que daban nombres falsos porque huían de la policía. Pero este caso era diferente. Cuando amaneció, seguía inquieto. No podía quitarse de la cabeza que el hospital no tenía constancia de ese hombre. Decidió preguntarle al guardia de seguridad matutino, Osmar, uno de los pocos que también llegó temprano y debió haber visto al anciano barriendo. Osmar lo confirmó enseguida. «Ah, ¿el de la escoba? Todos los días a las 7. Barre la entrada y se va. Nunca me ha hablado. Solo asiente con la cabeza. Y lo que es más, nadie sabía quién le había dado permiso para quedarse allí». A David empezó a resultarle extraño que, en un lugar con tanta burocracia para todo, nadie hubiera detenido nunca a ese tipo. El hospital siempre estaba lleno de
normas, lleno de advertencias. Nadie podía quedarse quieto, ni siquiera en la puerta, y a él nunca le importó. Empezó a parecer que allí se estaba llevando a cabo una especie de pacto invisible, como si todos ya supieran que estaba allí y fingieran no verlo. Esto incomodó a Davi de una forma que no podía explicar. Fue entonces cuando, al terminar su turno, decidió ir al Departamento de Recursos Humanos, con la excusa de recoger un documento personal pendiente. Aprovechó para charlar con Luisa, que estaba en recepción. «Lu, mira si hay algún historial de empleado antiguo con esta cara aquí». Y discretamente le enseñó una foto tomada del sistema de emergencias. Ella tecleó y tecleó, e hizo una mueca extraña. «Nada. Esta cara no tiene nombre aquí. Nunca lo tuvo». Eso desató aún más la alarma. Un hospital de ese tamaño, con más de 30 años de funcionamiento, cientos de exempleados, personal de guardia, jornaleros, personal de limpieza, subcontratados, y nadie con esa cara. Ni siquiera un expediente antiguo, ¿nada? Davi sabía que el sistema fallaba, pero no hasta el punto de desaparecer con una persona entera. Pasó el resto del día repasando mentalmente todas las posibilidades. Consideró que el hombre podría tener otro nombre, que usara una identidad falsa o que viniera de otro estado. Pero nada de eso explicaba lo más inquietante. ¿Por qué ese anciano, con un aspecto tan debilitado, se había pasado los días barriendo la fachada del hospital, y solo la fachada, durante años? Nunca había pedido nada. Nunca había molestado a nadie, nunca había tenido un arrebato ni una pelea. Era como si su presencia hubiera tenido algún motivo oculto. Esa noche, al regresar a su turno, fue directo a ver si el paciente seguía en la habitación roja. Estaba estable, pero no despertaba. No aparecieron familiares ni conocidos. Nadie. David se sentó a su lado un rato, en silencio, como si intentara hablar con la presencia de la ausencia, y se le ocurrió una extraña idea. ¿Y si ese hombre ya había trabajado allí antes de todo esto? No como limpiador, sino como alguien importante. Un médico, quizás. Parecía absurdo a primera vista, pero no imposible, y cuanto más lo pensaba, más sentido le parecía. La noche siguiente, Davi regresó con una idea fija. Si ese hombre había formado parte del hospital de alguna manera, quizás existían algunos registros físicos antiguos. Sabía que antes del sistema electrónico todo se archivaba en papel, en enormes cajas en el sótano. No era un lugar de fácil acceso, pero conocía bien a Roseli, la archivista jefe del hospital. Era una señora próxima a jubilarse, de esas que saben más de lo que aparentan y tienen mejor memoria que una computadora. Tras esperar el momento oportuno, Davi bajó al sótano con una placa de guardia como excusa, diciendo que estaba ayudando a localizar un historial médico antiguo por orden médica. Roseli no sospechó mucho y lo dejó hurgar entre las cajas de los años 90. Había docenas de carpetas amarillentas, llenas de moho y con etiquetas casi desteñidas. Tras una hora rebuscando, encontró una carpeta marcada con un nombre que le llamó la atención: Dr. Leandro A. M. Rocha. En la portada, un sello borroso, de baja indefinida. Lo abrió lentamente. Había documentos, informes, opiniones internas e incluso una foto de 8 Papatus 10 pegada a uno de los papeles. Y entonces a Davi se le heló la sangre. El rostro era el mismo. Era el hombre de la escoba, solo que más joven, con los ojos más brillantes y el pelo aún oscuro. Un médico. Era, de hecho, médico en ese hospital, y nadie lo sabía. Lo más extraño fue el motivo de su suspensión. Ningún documento lo explicaba con claridad. Solo decía que había sido suspendido por conducta incompatible con el ejercicio de la medicina, y que el caso había sido archivado internamente por decisión administrativa. No había fecha de regreso, ni explicación alguna de lo que había hecho, pero había un último anexo.
el acta de una reunión de la dirección del hospital, fechada en 1998, que mencionaba un error irreversible durante un procedimiento quirúrgico y una reacción inesperada del profesional involucrado. David la leyó sin entenderlo todo, pero se dio cuenta de que había sido grave. Lo más extraño fue lo que decía que el médico no reaccionó adecuadamente tras el incidente y que el equipo recomendó la suspensión inmediata sin notificación externa. Eso sonaba mal, muy mal, como si hubieran ocultado el caso. A partir de entonces, David ya no pudo ver a ese anciano de la misma manera. Era alguien que había vivido, trabajado y vestido bata en ese mismo hospital. Y ahora barría la acera, como si estuviera pagando por algo. ¿Pero pagar por quién? ¿Y por qué? Y peor aún, ¿cómo es posible que nadie, en todos esos años, haya reconocido a su propio colega? En los días siguientes, David se obsesionó con la historia. Empezó a hacer preguntas discretas, entablando conversaciones con médicos mayores, personas que llevaban allí desde los años 90. Casi todos decían no recordar a ningún Leandro Rocha. Algunos simplemente cambiaban de tema, como si les molestara, hasta que una mañana más tranquila logró hablar con el doctor Rómulo, un médico general que llevaba allí más de 30 años. Rómulo era reservado, pero le caía bien David y siempre intercambiaba algunas palabras durante la pausa del café. Cuando David mencionó su nombre completo, el médico dejó de remover la taza y guardó silencio unos segundos. «Aquí ya no decimos ese nombre», dijo. Secamente, David insistió. Quería saber si ese Leandro era el mismo hombre que barría la acera. Rómulo evitó responder directamente, pero dejó escapar una frase que resonaba en la cabeza de la enfermera. «Hay gente que después de hacer ciertas cosas prefiere pagar su propia pena afuera, en silencio». Eso bastó para que David comprendiera que allí se escondía una historia y que muchos se empeñaban en mantenerla en el olvido. Era como si aquel médico hubiera desaparecido, pero seguía allí, pagando una deuda invisible día tras día. Su presencia tan silenciosa y constante empezó a tener otro peso. Era casi como un recordatorio viviente de que el hospital albergaba fantasmas a los que nadie quería enfrentarse. Lo más inquietante de todo era que el hombre aún no despertaba. Había pasado casi una semana desde su ingreso. Las pruebas no indicaban una causa específica. No era un derrame cerebral, un infarto ni una sobredosis. Los médicos dijeron que se trataba de una especie de colapso metabólico, agravado por la desnutrición, el agotamiento físico y el estrés prolongado. Pero lo extraño era que, a pesar de su frágil cuerpo, todos sus órganos funcionaban. Simplemente no volvía, como si se hubiera desconectado. David empezó a pasar más tiempo a su lado del que debía. A veces solo para quedarse allí, observando, intentando comprender quién era ese hombre y qué había sucedido tan mal en el pasado que lo había convertido en un fantasma andante. Fue una de esas mañanas tempranas que notó algo aún más extraño. Estaba cambiando la vía intravenosa cuando vio una marca circular en la pierna del hombre. Era una cicatriz profunda y antigua, del tamaño de una tapa de botella, justo debajo del muslo. Era una de esas cicatrices que solo quienes se han operado saben que no son de un accidente. David tomó una foto discretamente y se la enseñó al ortopedista de turno. El doctor la miró y dijo: «Esa es una incisión de fijador externo, cirugía ortopédica mayor, algo que se hacen los pacientes con trauma. Cualquiera que se someta a una de esas incisiones no es un paciente, es un médico». David solo confirmó lo que ya sabía y se sintió aún más incómodo, porque ahora la historia no se trataba solo de alguien que había sido olvidado. Se trataba de alguien que tal vez quería ser olvidado. Esa misma noche, al terminar su turno, David decidió ir a la antigua biblioteca del hospital. Era un espacio casi siempre vacío, con armarios metálicos llenos de boletines antiguos,
revistas médicas e informes de gestión de décadas pasadas. Pidió permiso formal, alegando que necesitaba realizar una investigación histórica para un seminario académico, lo cual no era del todo falso. De hecho, cursaba un posgrado. El bibliotecario se lo permitió. Davy pasó horas hojeando los informes anuales de los años 90, buscando alguna mención del nombre de Leandro A.M. Rocha, y los encontró. Menciones pequeñas y discretas, firmas en informes clínicos, protocolos quirúrgicos, incluso una recomendación que elogiaba el alto nivel técnico del doctor Leandro en procedimientos ortopédicos de alta complejidad. Eso fue en 1996, pero en 1998 el nombre simplemente desapareció. Ni una sola mención, como si hubiera dejado de existir. Desapareció por completo. Eso coincidía con la fecha del acta de la junta directiva que había visto en el archivo. David salió de la biblioteca convencido de que se enfrentaba a algo que mucha gente prefería ignorar. El hospital había encubierto el caso. Probablemente hubo una muerte o un grave error, y el médico fue despedido discretamente, pero nadie lo denunció, nadie lo investigó. Y lo más increíble, nadie le impidió regresar, pero no como médico. Regresó como nadie, como una sombra. Durante el día, intentando no parecer demasiado perturbado, Davy pasó por delante de la recepción y, por curiosidad, preguntó si alguien sabía quién autorizaba a ese hombre a barrer allí todos los días. La respuesta fue tan extraña como las demás. «Lleva aquí desde que llegué, señor. Nunca lo he visto pedir nada, simplemente aparece y se pone a barrer. Pensábamos que era un acuerdo con el conserje, pero nadie se quejó». Esto venía de un empleado que llevaba allí 11 años. Ninguna autorización oficial, ninguna queja, nada. Como si su presencia formara parte del paisaje, como si nadie tuviera el valor de sacarlo de allí. O tal vez nadie quisiera hacerlo. Davy empezó a darse cuenta del peso simbólico que todo aquello conllevaba. La figura de ese hombre en la acera, siempre barriendo el mismo trozo de suelo, se había convertido en parte de la rutina del hospital, pero una parte de la que nadie hablaba en voz alta. Se convirtió en una especie de recordatorio silencioso de algo que nadie quería recordar. Un fantasma funcional, alguien que existía allí, pero al margen de cualquier lógica burocrática, al margen de la maquinaria oficial. Y ahora, incluso inconsciente, parecía ocupar un espacio de pesado silencio, como si su simple presencia en coma fuera una molestia colectiva, la clase de molestia que nadie admite, pero que todos sienten. Unos días después, en una tarde calurosa, llamaron a Davy para que sustituyera a un compañero y terminó ingresado en la UCI unas horas. Fue a ver cómo estaba el hombre y lo encontró igual, inmóvil, silencioso, apenas con vida. Pero entonces ocurrió algo que lo afectó de una forma que nada le había afectado antes. Mientras ajustaba la vía intravenosa, notó que la mano del paciente se movía. No era un espasmo cualquiera como los que a veces ocurren. Era un agarre débil pero claro en el brazo de Davy. Se dio la vuelta y llamó al médico, pero cuando regresaron, la mano estaba quieta de nuevo. Intentaron estimularlo, iluminarle los ojos, obtener una reacción motora. Nada, como si nunca hubiera sucedido. Pero Davy lo sintió. Estaba seguro. Fue como si por un segundo el hombre hubiera regresado y le hubiera dicho que seguía allí. Eso lo afectó profundamente. No era solo un caso clínico, era un grito silencioso de auxilio. Y lo más extraño, desde ese día empezó a soñar con ese rostro. Siempre el mismo sueño. Podía ver el hospital desde afuera y el hombre barría la acera. Pero cada vez que David intentaba hablar con él, la imagen desaparecía como humo. Era como si algo le impidiera comunicarse, y David se despertaba sudando, con la extraña sensación de haber olvidado algo muy importante.
cansado de dar contra las paredes, decidió redactar un informe informal y entregárselo a la jefa de enfermería. Detalló todo lo que había encontrado: los registros antiguos, la foto, la carpeta en el sótano, la falta de identificación, su posible historial como médico. Se lo entregó a la supervisora y esperó alguna respuesta. Nunca llegó. En cambio, la semana siguiente la carpeta había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Rosselli, quien le había dejado revisarla, dijo que tal vez se había confundido, que no recordaba esa carpeta. Davi insistió, pero ella simplemente negó con la cabeza. El sistema también comenzó a restringir el acceso a cualquier documento con el nombre de Leandro Rocha. Todo empezó a desaparecer. Y entonces lo supo con certeza: el hospital lo estaba borrando todo de nuevo. No querían que esa historia saliera a la luz. Era como si allí se estuviera llevando a cabo una segunda muerte, solo que en el papel, en la memoria, en los registros, borrando ese nombre de una vez por todas. Davi empezó a sentirse vigilado. Algunos colegas empezaron a evitarlo. Los médicos con los que habló empezaron a fingir que no sabían nada. Y lo más extraño fue que el anciano despertó. No era como en las películas. No sonaba ninguna alarma ni pitido repentino del monitor. Era sencillo. Una enfermera entró en la cama para cambiar la vía y encontró al anciano sentado en la camilla, con los ojos abiertos y la mirada fija al frente. No dijo ni una palabra, simplemente estaba despierto. Cuando David lo supo, corrió hacia él. Y allí estaba. Delgado, demacrado, sin afeitar, con los ojos hundidos, pero consciente, respirando sin ayuda. David se quedó quieto, esperando a que lo reconociera. Quería que dijera algo, que recordara algo. Pero el anciano simplemente giró la cara lentamente y lo miró fijamente durante 2 segundos, antes de volver a mirar al suelo. Sin palabras, sin reacción. Ninguna señal de que supiera quién era David, ni por qué estaba allí. Pero había algo extraño en esa mirada, una calma incómoda, como si lo hubiera aceptado todo, incluso aquello que nadie había descubierto. David sintió un extraño escalofrío. No era miedo, era más bien la sensación de estar frente a alguien que ha visto demasiado, y había optado por guardar silencio. El hombre permaneció allí 2 días más, comiendo poco, en absoluto silencio. Hasta que una mañana, cuando fueron a revisar las camas, ya no estaba. Nadie lo vio salir. Nadie firmó su alta. Ningún registro. Solo el colchón vacío. Desde entonces, Davi no ha podido olvidarlo. El hospital nunca ha mencionado el caso. Ninguna nota, ninguna investigación. Cuando intentó sacarlo a colación de nuevo, dijeron que el paciente nunca había sido ingresado con ese nombre. Oficialmente, ese hombre nunca había estado allí. Intentó buscar en albergues, hospitales psiquiátricos, incluso morgues. Nada, ninguna pista. Era como si se hubiera evaporado. Hasta el día de hoy, cuando Davi pasa por la puerta lateral, jura que a veces huele un ligero olor a desinfectante, el mismo olor que olió cuando el hombre barrió la acera. Hay días en que cree ver a alguien agachado, barriendo lentamente al otro lado de la calle, pero cuando vuelve a mirar, no hay nadie allí. Nunca le ha contado toda esta historia a nadie, ni siquiera a sus colegas más cercanos, pero lleva consigo la extraña sensación de que entró en un lugar donde no debía, hurgó en algo que todos decidieron enterrar. Y lo peor de todo es no saber si realmente terminó o si simplemente volvió a empezar de otra manera. Porque desde ese día, la acera del hospital nunca ha estado tan limpia como antes.